¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y voy a hacer la predicción de este gran partido, esta gran final entre Boca Juniors y el Fluminense. Partido que se va a jugar este sábado 4 de noviembre a las 17 horas de Argentina. Hice una tirada anterior, algunos discutían la localía, les comento eso para ver qué conclusión llegué. Pues me decían que Boca no era local, sino que era Fluminense. Yo les cuento por qué tomo el criterio de poner a Boca arriba y a Fluminense abajo. Por dos motivos. Primero, porque la sede ya estaba. O sea que no indica que Fluminense se dio la casualidad de que es local en el Maracaná. Pero era la sede. O sea, si la final hubiera sido Boca Racing, Boca River o lo que fuere, hubieran jugado igual en ese estadio. O sea que no es que es una localidad. Y por otra parte, según la información que tengo, Boca, por obtener más puntos en lo que fue la clasificación, va a jugar en el vestuario o va a ocupar el vestuario local. Por lo tanto, y por orden alfabético también, si lo tomáramos como consideración, Boca estaría antes que Fluminense. Por lo tanto, Boca va arriba, Fluminense va abajo y así vamos a hacer la tirada. También había cometido un error en la tirada anterior, que era no saber que había alargue. Hay alargue y penales, así se define esta gran final de la Copa Conmebol Libertadores. Y otro tema más es que, bueno, pregunté en el canal a los suscriptores para ver si querían que hiciera una tirada más. Yo la verdad que no sabía qué hacer, y más de un 80% votaron que sí, así que voy a hacer la tirada a ver qué resultado tenemos en este partido. Así que bueno, voy a cortar. Ya está todo dicho, ya saben cómo es mi forma de tirar, así que va la carta identificatoria, recuerden, para Boca, la carta identificatoria para Fluminense. Fluminense, me sale medio en portugués la cosa. Vamos a ver, primera carta para Boca, primera para el Flu, primera para Boca, primera para el Flu, Boca, Fluminense y Boca, Fluminense. Como saben, esto está dividido por tiempos. Tengo la carta identificatoria de Fluminense, que fíjense que tiene un puntito acá. Me han censurado esta carta, así que yo uso algo para cubrirla en las tiradas, así que la voy a retirar. Es la estrella, se lo digo desde ahora. Y voy a usar esto para cubrirla, para que no me censuren el video. Así que me la llevo, ya saben cuál es, la voy a cubrir tranquilamente. Perdonen, esto no tiene que ver conmigo, pero no quiero tener problemas con el video, así que vean, está la carta cubierta ahí. Así que bueno, es la estrella, como bien les comentaba. Así que vamos a hablar un poquito. Carta identificatoria para Boca. Boca sale con la carta de El Mago. Quiere decir que se les ha recalcado a los jugadores y al equipo que tienen todas las herramientas para llevarse esta Copa Conmebol Libertadores. Que tienen con qué, que tienen el potencial, que tienen la camiseta de Boca y que tienen una historia, algo que a Fluminense le pesa y que pueden imponer en el partido. En el caso de Fluminense, piensan, ustedes tienen suerte de poder estar jugando esta final, eso es lo que le dice el técnico, es una de las mejores finales que pueden jugar en sus vidas y tienen la buena suerte de su lado, ya saben que hemos hecho todo para tener buena suerte. Esto lo digo porque también había energías extrañas alrededor del partido. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que nos sale. Carta para Boca, los amantes. Carta para Fluminense, la emperatriz. Carta para Boca, la templanza. Carta para Fluminense, el hierofante. Carta para Boca, la sacerdotisa. Carta para Fluminense, la duda. Y carta para Boca, el loco. Carta para Fluminense, la rueda de la fortuna. Un partido que se ve bastante abierto, bastante más abierto del partido de Palmeiras, donde Boca empieza a tratar de imponer, como veníamos hablando, el tema de los elementos, la camiseta de Boca. Están los amantes, quiere decir el amor a la camiseta. El Fluminense tratando de imponer un buen juego sin cometer faltas. Una de las cosas que les pidió el técnico es que no cometan faltas y cumplen con eso. Boca, paciencia, la templanza, la carta de la templanza con paciencia, intentando abrir al rival por distintos lugares
y el Fluminense con gran sabiduría, con el Hierofante, cubriendo los espacios. No pareciera haber goles en esta primera parte del partido. Recuerden igualmente que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan las tendencias dominantes. Así que tengan en cuenta eso. En el segundo tiempo, Boca sale a hacer un juego más sucio de alguna manera, cometiendo algunas faltas técnicas para cortar el juego, tratando de enredar un poco a través de algunas cosas al Fluminense, y el Fluminense se llena de dudas. Hay un momento donde el partido se cae, donde no se sabe en qué va a terminar, nadie arriesga nada, está muy difícil, y en último momento sobre el partido, Boca la saca la carta de El Loco. La carta del Loco significa una esperanza medio adolescente, un juego abierto, un juego realmente vistoso, algo que no se espera sobre un final del encuentro, y el Fluminense tiene la rueda de la fortuna. Ante esta situación, lo que se ve sobre el final, y estamos hablando de los 90 minutos, no estamos hablando del juego, pero bueno, veremos qué puede pasar. Esto podría pasar a una instancia de alargue, o podría, no creo que llegue a los penales, yo no lo creo. Piensen que las energías pueden cambiar en tiempos también durante el partido, yo lo cuento de esta manera para ordenarlo. Así que tenemos el Loco acá, una carta de ir para adelante sin pensar en las consecuencias. Quiere decir que Boca sale a ganarlo arriesgando aún un contraataque con el que pudiera perder el partido, y el Fluminense no sabe dónde ubicarse. Tiene un problema de posicionamiento en la carta de la Rueda de la Fortuna, que es una carta que tiene que ver con dónde ubicarse en el terreno de juego. Comete errores tácticos, trata de frenar ese partido, que de alguna manera, como les digo, acá podría haber goles de los dos equipos, ¿no? Porque son cartas que prácticamente son iguales, pero sea como sea la situación que se está dando en este momento, les tengo que decir que en los 90 minutos, y es lo que quería ver, Boca sale campeón de la Copa Libertadores de América. Sí, para todos los que están escuchando, para los que pensaron que Boca podía perder por una mínima diferencia, Boca sale campeón de la Copa Conmebol Libertadores de América 2023, la séptima para el equipo Geneise. Así que eso es lo que estoy viendo acá, me pone muy contento. No preparé papelitos, no preparé nada porque tenía miedo de mufar todo. Así que bueno, si me salía que ganaba Fluminense, lo iba a decir, pero me sale que gana Boca. Así que alegría, la carta censurada, fake, no lo voy a decir porque me van a hablar el video. Salimos campeones de la Copa Conmebol Libertadores en el Maracaná. Grande Boca, viva Boca, esto es Boca, solo más grande. Y terminamos con esa victoria, así que estoy muy contento. Logramos revertir las malas energías que había. Y bueno, es un sueño y los sueños se cumplen. Así que muchas gracias a todos, pongan un like, donen los que puedan algún dinero para el canal, que cuesta mucho hacer los videos. No sé qué decirles, o sea, no voy a poder dormir, espero que ganemos, mis cartas dicen eso. No dejé que mi fanatismo me lleve adelante, porque son cartas que claramente se ven el posicionamiento de la rueda contra el Loco, no saben qué hacer, se lo metieron a lo Boca y gana Boca. Así que muchas gracias, y que tengan un excelente día. Y la séptima está a un paso. Pongan su fe, crean en este equipo, manden esa fe al equipo, a los jugadores, y vamos a hacer y a dar la vuelta en el Maracaná. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Boca y a todo lo que es lindo en la vida. Gracias.